Hola, muchas veces nos preguntamos cómo nos habla el Creador en estos tiempos. En el Salmo 29 dice la Biblia que la voz del Señor está sobre las aguas, que habla en los cedros y es muy poderosa. Sin duda, hoy Dios quiere hablarte de manera constante. Solo debes prestar atención y reconocer ese momento. Y aquí, ahora, mediante este programa de televisión, estamos seguros que es uno de estos momentos. Así que acompáñanos. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Dime qué vas a hacer cuando tu angustia llega hasta tus lágrimas. Cuando todo se acaba o todo lo pierdes en un segundo. Dime qué vas a hacer cuando buscas ayuda y no la encuentras. Ven a los brazos del Señor y descansa en Él. Ven a los brazos del Señor y descansa en Él. Hazlo sin temor, Él te dará una salida. Dime qué vas a hacer cuando se apaga la vida de aquel que amas. Cuando el sol de la esperanza se esconde y llega la oscuridad. Dime qué vas a hacer cuando lo intentas tú solo y todo falla. Ven a los brazos del Señor y descansa en Él.
Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Tiempo de Paz. De la serie Maravillas de su Gracia, el tema de hoy lleva por título La justificación por la fe. Siendo un tema de carácter bíblico y de profundas implicancias, necesitamos abrir el texto sagrado. Te invito entonces a pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Nuestro Dios, bendice, Señor, tu palabra y que sea para nosotros la luz, la paz y la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a un tema verdaderamente profundo. No es sencillo hablar de la justificación, porque ¿qué entendemos por lo general por justificación? Justificar en nuestro lenguaje común implica una excusa, una explicación por un retraso, por una ausencia de un muchacho a la escuela o un joven a la universidad. Va a haber un documento, un certificado o una carta, una comunicación por una autoridad, sea paterna o de salud, en la que se dan razones para haber cometido la falta a clases o la falta de un trabajo que se pidió y que no se lleva. Justificar, en otras palabras, para nosotros significa que la falta no se cometió o que hay, digamos, atenuantes. Pero no es el uso que la Biblia da a la palabra justificación. La justificación en la Biblia opera de un modo absolutamente diferente. Aquí, quien es el sujeto del verbo es Dios. Y por esa razón vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la congregación de hermanos cristianos allí en esa ciudad que en aquel tiempo era sede del Imperio Romano, donde el cristianismo había hecho sus adeptos. Y entonces, en un ámbito donde el tema legal era muy conocido, los tribunales, el derecho romano, Pablo dirige una carta en la que utilizará un término legal aplicado, sin embargo, a una perspectiva diferente: el acto divino de justificar al hombre en falta, al hombre en pecado. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es interesante que en el versículo previo, muy conocido en medios cristianos, se señala la condición caída de toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que la justificación de parte de Dios hacia el ser humano es un don de la gracia divina, es una prerrogativa divina ejercida en favor de nuestra salvación, siendo personas caídas en el error y en el pecado. ¿Qué paz otorga el sabernos perdonados? Un filósofo del iluminismo francés, Jean-Jacques Rousseau, relata en sus memorias una situación dramática. Mientras estudiaba, tuvo que estar en una casa en la cual él se vio tentado a sustraer algunos valores pertenecientes a la dueña de casa. Sin embargo, cuando fue interpelado, como una forma de salir de ese problema, él echó la culpa sobre una de las sirvientas del hogar. La despidieron, pero antes de salir,
La mujer le quedó mirando y le dijo: estoy siendo perjudicada y soy arrojada de mi trabajo, pero no me gustaría estar en su lugar. Atormentado por su conciencia, en sus memorias y en sus momentos previos a su muerte, él decía: no puedo olvidar la mirada de aquella mujer al despedirse. Siento el peso de la culpa que me ha perseguido toda la vida. Necesito hacer una confesión, clamó. Queridos amigos, ¿cuántas veces el corazón se perturba, se angustia y se agobia por el sentimiento de nuestras culpas delante de Dios? Cuán reconfortante es escuchar de parte de Jesús sus palabras de invitación y acogida cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no se limita al descanso físico, sino que Jesús está hablando de aquellas cargas que atormentan el alma y que nos dejan sin fuerzas para enfrentar la vida y sus desafíos. Solo en comunión con Jesús podemos alcanzar el reposo. Frente a su mirada de amor, el alma se puede solazar y alcanzar el reposo anhelado. Siendo así, el acto de justificar de parte de Dios es un asunto para el hombre de vida o muerte. Hay una diferencia entre estar justificados y no estarlo. El apóstol dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también señaló: siendo justificados gratuitamente por su gracia, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo puede Dios ser justo y a su vez justificar al que ha errado, al que es culpable? ¿No es acaso su ley permanente y eterna? ¿No son los resultados del pecado, como afirma la Escritura, la muerte y la destitución de la gloria de Dios? El pecador no podría presentarse ante Dios en su condición pecaminosa. Es razonable que podamos preguntarnos cómo lo hace Dios para seguir siendo justo y justificar al culpable. Todo esto nos remite a un solo lugar y momento en la historia de la humanidad. Nos referimos al momento aquel que vivió Cristo en el Monte Calvario. La palabra de Dios señala que al ver al ser humano caído, Dios envió a su Hijo para llevar la culpa del ser humano. La muerte de Cristo fue una muerte propiciatoria. En programas anteriores de esta serie señalamos que Él es la expiación, es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Leyendo al profeta Isaías, el capítulo 53 de su libro, al cual algunos han titulado El Evangelio del Antiguo Testamento, se señala en visiones a Isaías lo que Jesús haría al venir a dar su vida en el Monte Calvario. Dice la Biblia: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Por lo tanto, se hace evidente que el castigo del pecado humano fue llevado por Cristo y de acuerdo a las declaraciones de las Sagradas Escrituras, la justicia divina quedó cumplida y satisfecha. Se aplican al Calvario las frases del profeta cuando dijo: la justicia y la misericordia se encontraron. En la cruz del Calvario no solamente vemos la bondad de Dios al dar a su Hijo para dar su vida por nosotros, sino que también vemos su justicia que reclama la muerte del culpable, pero en el caso del Señor, Él haría una transacción gloriosa. Llevaría Él nuestras faltas en el madero para poder nosotros ser librados de la muerte y sus consecuencias. Es a eso que se refieren palabras como las del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. De una manera enfática, Pablo declara el acto reconciliador de Dios cuando dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Otra versión de la Biblia, traducción a un lenguaje más común, plantea: al que no conoció pecado, lo trató como al pecado mismo. Esta declaración enfatiza que Dios no pasó por alto los pecados de los hombres, sino que los cargó en su Hijo amado Jesucristo. Es entonces cuando se produce allí una manifestación suprema del amor de Dios por el ser humano. Podemos declarar enfáticamente que si bien el hombre pecó y se apartó de una manera injustificada de Dios y de la comunión con Él, el Señor no renunció al ser humano. Surgen preguntas: ¿por qué no lo hizo? Y la respuesta es categórica: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su amor fue más grande. Su amor llegó a lo hondo de nuestro desvarío y de nuestro alejamiento. Se hizo uno con el hombre para poder dar su vida por el ser humano caído en desgracia. Vino hacia nosotros, nos rescató siendo pecadores. ¿Por qué lo hizo? Solo por su profundo afecto hacia la criatura humana. Pablo dijo: apenas será que alguien ofrezca su vida en favor del bueno. Podría ser que alguien quiera morir por un justo. Pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor provoca en el ser humano tocado por el Espíritu una respuesta de arrepentimiento. El mismo apóstol señala: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, de modo que aquel que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo pueden ser hechas nuevas las vidas que han sido afectadas y dañadas por el mal? ¿Cómo pueden ser renovadas las conciencias que han sido atormentadas por la culpa de haber menospreciado los mandamientos de Dios? Solamente a los pies del Calvario. Allí en la cruz donde Jesús pagó el precio de nuestra liberación. Podríamos inventar determinadas formas de acercarnos a Dios. El ser humano busca diversos caminos para acercarse a Él y hacerse propicio a Él. Algunos desean propiciar a Dios para que Él
se incline con misericordia viendo sus buenas obras, sus buenos actos, sus ofrendas de caridad, y de una y otra manera los seres humanos buscamos un camino para reconciliarnos con Dios. Pero querido amigo y amiga televidente, Dios ya pavimentó el camino de retorno a una comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, siendo un monje en un convento, angustiaba su alma con el sentimiento de culpa y de pesar por no poder cumplir con los requisitos de la ley divina. Lutero se doctoró en teología y su doctorado versaba sobre las Sagradas Escrituras, y en un estudio profundo de la palabra de Dios chocaba especialmente en la carta de Romanos cuando hablaba de la justicia de Dios. Esa justicia le parecía a él inexorable, pero no entendía cómo Pablo mencionaba la justicia en el Evangelio. No podía captar la relación entre Evangelio y justicia. Un día, atormentado en su búsqueda, Lutero describe su encuentro con la justicia de Cristo, aquella que es aparte de la ley, aquella que tiene que ver con que Jesús cumplió los mandamientos de Dios y ofrece su justicia perfecta en favor del pecador arrepentido. Describiendo esa experiencia, Lutero plantea que fue como que el paraíso hubiera abierto de par en par sus puertas, inundando de luz un corazón culpable. Querido amigo, Dios, en su gran amor, puede declarar justo a aquel que cree en Jesucristo y acepta su oferta de amor y de justicia. Él puede vestirnos con su manto regio y poner la vida de Cristo en lugar nuestro, para que al mirarnos pueda el Señor decir: este hijo, esta hija ha sido justificado por creer en el sacrificio hecho por mi Hijo Jesucristo en el Monte Calvario. Querido amigo, querida amiga, cuando cae la nieve puede caer en diversos lugares, pero qué llamativo es cuando la nieve cae en un lugar o población donde las cosas no están bien, o en un paisaje donde todo está manchado por un incendio o cualquier circunstancia dramática de la naturaleza. Pero el manto de nieve cae sobre todo y el paisaje cambia totalmente. Así es cuando la justicia de Dios es puesta sobre el hombre pecador. Te invito a orar. Dios nuestro, te damos gracias por el tesoro y maravilla de tu gracia en Jesucristo. Que su justicia pueda ser puesta sobre nuestros hombros como un manto de perdón y olvido, para ser verdaderamente justificados en Cristo Jesús. Lo pedimos en su dulce nombre. Amén. Que Dios bendiga tu vida y tus deseos del corazón, que te prospere y te dé mucha sabiduría. Estoy segura que así va a ser, porque como dice la palabra de Dios en el Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y ahora tú eres una persona justa. Dios te va a guiar y a bendecir por siempre. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.